¿A quién tenemos al lado mío, diría yo, rapidito? A Santiago Mondeja, profesor y licenciado en Geografía. Santi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo Ya. están ustedes? ¿Cómo Todo anda bien. ¿Cómo te la trata? audiencia de la radio? ¿Cómo te trata el frío? Bien. Bien. Bienvenido. Bienvenido. Al frío porque la verdad que los calores ya está como... Como ya pasó, ya. Claro, ya está. ya queremos el otoño ya. Ya está. Santi, vos has venido otras veces, sobre todo porque sos nuestro consultor en geopolítica, básicamente. Y queremos preguntarte por el conflicto que está ocurriendo entre Estados Unidos y Israel contra Irán. ¿Por qué se desata el conflicto? Para una primera introducción. Bueno, como quedamos en algún momento del año pasado, cuando anduve por acá justamente hablando del tema de la guerra de la famosa guerra de los 12 días, ¿no es cierto? Ajá. Que de alguna manera en los medios masivos de difusión del mundo se planteó así, ¿no? Se la rotuló así. Esto en función de la brevedad o de lo corto de la campaña, por así decirlo. Una campaña netamente aérea muy compleja, ¿no? Recordemos que solo Estados Unidos, ¿no es cierto?, puede llevar a cabo un tipo de campaña así como la que se llevó a cabo el año pasado. Esto no es más ni menos que una continuación de lo que se produjo en aquel momento. Ah, bien. En aquel momento lo que se planteaba era, ¿no es cierto?, a requerimiento obviamente de el organismo de control de energía atómica mundial, ¿sí?, de las Naciones Unidas, con nuestro querido Grosso a cargo, el argentino, que de alguna manera supuso una alarma, ¿no es cierto?, en cuanto a que Irán estaba prohibiendo, de alguna manera limitando u obstruyendo el ingreso, ¿no es cierto?, de los inspectores, hacer los controles relativos que se venían haciendo ya de manera frecuente y periódica desde 2018, desde aquellos tratados con Obama, ¿no es cierto? La cuestión fue que la alerta era de que Irán tenía cierta cantidad de uranio enriquecido a un 60% en aquel entonces. Hoy, antes del 28 de febrero, se estaba hablando, la retórica, ¿no?, la narrativa de Estados Unidos hablaban, y de las Naciones Unidas también, se hablaba de que Irán disponía de X cantidad, de aproximadamente unos 400 kilos de uranio enriquecido al 90%, que es lo que se puede llegar, o sea, es lo necesario para poder confeccionar armas de destrucción masiva. La cuestión, esa vendría a ser la narrativa oficial occidental, anglo-israelí o estadounidense-israelí, en cuanto a lo precipitado de la campaña de bombardeo que nos despertamos todos el día sábado, 28 de enero, ¿no es cierto?, con los ataques en la mañana sobre la capital de Irán y distintas localidades e infraestructuras críticas del régimen iraní o del Estado iraní en consecuencia, ¿no? Que, como sabemos, en forma inmediata fue un ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel, y que llevó a la muerte del ayatolá, ¿sí?, Ali Khomeini, quien era el líder espiritual y político de Irán, ¿no es cierto?, de la República Islámica de Irán. La cuestión es que esa retórica, sabemos todos que se llevaban negociaciones hacía tiempo ya, con intermediación de la Cancillería omaní, y también habían enviados especiales del gobierno de Trump a Irán, que estaban llevando a cabo las negociaciones, ¿no? Winkoff, entre otros ahí, que estaban llevando a cabo las negociaciones. La cuestión es que el día anterior al ataque, lo que llama muchísimo y poderosamente la atención, y del porqué, ¿no es cierto?, se produjo el ataque del 28, que fue el sábado, y hay una connotación ahí al margen para hacer, es que los enviados diplomáticos omaníes dijeron que estaban con un acuerdo de paz al alcance de la mano. ¿Y entonces? Y entonces nos despertamos en la mañana con el ataque de Estados Unidos, ¿no es cierto?, a Israel, a Irán, con la decapitación del régimen, de alguna manera, ¿no es cierto?, porque, bueno, ahí muere el ayatolá, mueren un sinnúmero de otras personas, entre ellos familiares, la hija, el yerno, un nieto, un sinnúmero de funcionarios, distintos ministros, ¿no es cierto?, partidarios, ¿no es cierto?, del Estado iraní, y bueno, y el ataque a infraestructuras militares y críticas. Se supone que en los primeros 2 días se destruyó la armada iraní en su conjunto, ¿no es cierto?,
y todas aquellas infraestructuras de control de espacio aéreo. Y lo que se buscó, ¿no es cierto?, era lo que lamentablemente se generó, era eliminar la amenaza, ¿no es cierto?, balística, hipersónica y de misiles cruceros y de drones, ¿no es cierto?, que tiene Irán, con esa capacidad para atacar a los países vecinos del Golfo Pérsico. Te consulto, ¿sabes por qué? Porque dos cosas que me interesa preguntarte. Una, si estaban en negociaciones, las negociaciones eran entre Estados Unidos en conjunto con Israel o era solamente con Estados Unidos, porque una de las cuestiones que se dice es que Israel iba a atacar y que Trump se malentonó, y la otra, esa es una pregunta, y la segunda es, discúlpame la ansiedad, es si hay algo en el accionar de Estados Unidos en relación con Irán que aprendió de lo que fue Venezuela, descabezar al régimen pero mantenerlo. Pienso en las estructuras militares, creo que son 7 estructuras del Estado de Irán militares, donde tienen paramilitares, la parte estatal, las guardias. Si hay algo ahí o no. Lo más importante es la Guardia Revolucionaria, que es se podría decir que es el brazo armado del régimen iraní. Y después aparte están las Fuerzas Armadas, obviamente, ¿no? Con todo el conjunto de instituciones, ¿no es cierto?, que le hacen al régimen. La cuestión acá que la Guardia Revolucionaria, podés descabezar el régimen, pero si vos no desarticulás la Guardia Revolucionaria, que es la que cuida al interior, ¿no es cierto?, que el pueblo iraní no se subleve y de alguna manera a través de revueltas y el reclamo popular, ¿no es cierto?, caiga el régimen por una cuestión de implosión interna. Si no se destruye la Guardia Revolucionaria, estamos en la misma cuestión. Acá hay una cuestión clave, o sea, por el momento son todos ataques aéreos y navales, ¿sí? Bien. La historia nos ha demostrado de que los ataques, las intervenciones aéreas y navales no destituyen o no cambian un régimen, ¿sí? Lo que pasó cuando en Libia con Gaddafi, lo que pasó con Saddam Hussein en Irak, implicó, ¿no es cierto?, poner las botas en el terreno. Implicó poner personal militar en el terreno y combatir en el mismo, con lo que ello trae como consecuencia, que es una operación de alta complejidad donde vos necesitas una masa crítica muy importante, es decir, acumular mucha tropa y acumular mucho material para poder ingresar, y lo que conlleva es que uno puede empantanarse. Lo que le pasó a Estados Unidos, ¿no es cierto?, en Vietnam, lo que le pasó a la Unión Soviética en Afganistán, lo que le pasó a Estados Unidos en Afganistán, que en el 2020 se tuvo que retirar penosamente. Entonces, no sé si con este ataque aéreo, ¿no es cierto?, y este descabezamiento, que de hecho ya el régimen está perfectamente aceitado, ¿no? Ya han cambiado, o sea, ya los mandos, ¿no es cierto?, han suplido las vacantes producidas, lamentablemente, por decirlo, pero es la realidad. Eso está previsto en la estructura, y yo creo que si bien lo que se está tratando de atacar es la capacidad ofensiva que tiene Irán, ¿sí?, bajo la excusa supuesta de que estamos a punto de producir, o están a punto de producir armas nucleares, en realidad el régimen nadie sabe a ciencia cierta, pero los analistas internacionales manifiestan de que está complicado y muy difícil que esto suceda, ¿sí? Más allá que todo esto está concatenado también con las revueltas que hubieron internas el año pasado al interior de Irán, donde hubo una represión muy fuerte por parte del régimen, donde se habla de hasta 30.000 víctimas fatales, heridos, desaparecidos. Pero todo esto también está usado desde afuera. Acá hay una cuestión de que es necesario, para el status quo actual, es necesario generar un cambio de régimen. Porque vienen tratándolo de hacer desde 1979, cuando se produce la Revolución Islámica. Y porque justamente han visto una ventana de oportunidad. Bien. Han caído otros aliados, ¿sí? Cayó Siria, ¿sí?, en su momento, cayó Venezuela de alguna manera, Rusia está empantanada también en su propia guerra con Ucrania, y China, en función de su mirada geopolítica a largo plazo y su, de alguna manera, estrategia de lograr sus objetivos sin disparar un solo tiro, por así decirlo, o sin involucrarse en una guerra, hacen de que China no se va a meter en forma directa.
¿sí? Esto es una realidad. Entonces el régimen iraní hoy se encuentra estratégicamente muy debilitado. Inclusive la campaña del año pasado, la guerra de los 12 días, también perjudicó y atrofió su aparato militar y su fuerza aérea. Ahora se ha producido el desmadre de las fuerzas navales. De hecho, ayer, ahí frente a las costas de Sri Lanka, ha fundido una fragata iraní por un submarino nuclear estadounidense. Esto me hace acordar cuando los ingleses nos hundieron el general Belgrano. Ajá. Después de la Segunda Guerra Mundial, vendría a ser el segundo acontecimiento donde un submarino nuclear hunde un navío en un conflicto. Entonces, bueno, hablan los norteamericanos de que ya más de 20 barcos iraníes han sido destruidos. Irán juega con la carta del Estrecho de Hormuz, que realmente Es fundamental. Es fundamental, y creo que es la única carta que tiene en este momento Irán, más allá de la de resistir también de alguna manera. Y esta carta también es bastante ambigua, porque por el Estrecho de Hormuz sale su producción petrolífera, y la dirección de su producción petrolífera es a China, que es prácticamente su único cliente. ¿Sí? El 90% de la producción iraní va a parar a China. Entonces, si vos te pones a analizar esto, hasta este cierre del Estrecho de Hormuz o la caída de Irán, lo que también está buscando Estados Unidos y de alguna manera también Israel, pero más Estados Unidos, Es bloquear a China. Es bloquear a China, exactamente. El enemigo acá en la carrera de largo aliento de este siglo XXI es China. Acá se están jugando, ¿no es cierto?, la hegemonía mundial entre China y Estados Unidos, y de cerca podría decirse también que la Federación Rusa por su capacidad atómica. Justo ahí. Un detalle te voy a decir, Mirá. para que ustedes, porque mucha gente está planteando ahora no, pero es que estaban por enriquecer, tienen armas nucleares, que esto, que aquello. En realidad, si hubieran tenido armas nucleares, los iraníes no hubieran atacado. La verdadera soberanía de un Estado, vos fijate, ¿por qué no atacan a Corea del Norte? Porque tiene armas nucleares. Y porque Claro. está Kim Jong-un al poder, y la verdad que es un líder que es bastante impredecible. El elemento disuasorio. Es el elemento disuasorio fundamental, ¿sí?, de la guerra propia de la Guerra Fría. Hoy por hoy, y es la realidad, nos guste o no nos guste, en una corriente geopolítica realista, el país que tiene armas nucleares tiene soberanía. Bien. Lo demás, toda esa estructura, todo el marco legal, las superestructuras por lo sobrenacional, las Naciones Unidas y todas las organizaciones, el Consejo de Seguridad, es papel mojado. Probablemente lo fue siempre, porque siempre el Consejo de Seguridad tenía el poder de veto, 5 naciones, pero no se manifestaba tan abiertamente como está haciendo hoy día, donde se impone la ley de la selva, la ley del más fuerte, por supuesto. Y el rol de los kurdos ahí, porque mencionaste Siria, Sí. y pasó con Siria. Cuando es de Estados Unidos, hace ahí su manganeta, viene a los yanquis de, bueno, meter a los kurdos y que los kurdos vayan y peleen. Se rumoreaba que ahora iban a hacer algo similar, que en vez de que Estados Unidos ponga tropa y sea algo que Trump lo dijo en las elecciones. Quiero que ningún soldado vaya a pelear. Bueno, utilizan carne de cañón a los kurdos. Sí, bueno, ahora dijo también Trump que estaba también dentro de las posibilidades de enviar tropas, ¿no? Y su ministro de guerra, Peter Hessel, dijo que, Donald Trump era el único líder con agallas para, si tenía que mandar tropas terrestres, lo haría. No obstante a ello, siempre Estados Unidos, Reino Unido, han utilizado la carta de las guerras proxies, como también de alguna manera lo estaba haciendo Irán con su famoso eje de resistencia, con todas las milicias, ¿no es cierto?, de Hezbollah, de Hamas, de los hutíes El Yemen. en Yemen. Entonces, los norteamericanos hacen exactamente lo mismo. O sea, contra el régimen de Siria, en su momento se utilizaron los turcos, los kurdos. Recordemos que el pueblo kurdo, o el Kurdistán, que se llama, es una etnia muy importante, ¿sí?, de varios millones de habitantes que de alguna manera, o sea, reside históricamente y lucha de alguna manera a través de su identidad por tener un Estado-nación diferenciado. Pero se encuentra presente en territorio turco, en territorio sirio, en territorio iraquí, en territorio iraní. Entonces, de alguna manera, convengamos que en Irán, la mayoría son iranios, ¿no?
son persas, pero ahí dentro conviven cristianos, conviven, bueno, los iraníes son musulmanes chií, distintos de las monarquías del Golfo, donde son musulmanes suní, ahí hay una gran diferencia y eso juega una carta que juega en contra o es una carta desestabilizadora, ¿no? Porque realmente hoy día todas las monarquías del Golfo y todas las monarquías petroleras están jugando en contra de Irán, de alguna manera, ¿no? Pero por esta cuestión religiosa que es un conflicto de 1400 años que no se ha resuelto, ¿no? En relación en relación, ¿no es cierto?, a la descendencia de Mahoma, ¿no? Y quien lidera el mundo musulmán y la interpretación del Corán. Pero también están volviendo, ¿no es cierto?, a las etnias que componen Irán. Está el Gran Baluchistán, que también tiene parte, ¿no es cierto?, en Pakistán. O sea, hay distintas etnias. La carta que van a jugar tanto ingleses, israelíes, norteamericanos, porque recordemos que Inglaterra también ya ahora está habilitado la base de Chipre, que también fue atacada de alguna manera por Irán. Francia está desplegando el Charles de Gaulle, el portaaviones hacia el Golfo. O sea, acá se van a sumar, Alemania está previendo a ver si va a mandar tropas, barcos, aviones. O sea, esto es como que río revuelto ganancia de pescadores, dirían en mi pueblo, ¿no? Pero siempre son más o menos los mismos actores. Y la carta fuerte es que, bueno, justamente lograr esos objetivos estratégicos, ¿no? Descabezar el régimen tal vez, dependiendo del grado de conflictividad o de daños que le pueda generar esto, ¿no es cierto?, a Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos no está, de alguna manera, en condiciones de tener muchas bajas, ¿sí? Su opinión pública, su fragmentación al interior de, ¿no es cierto?, de la política norteamericana, entre demócratas y republicanos. Entonces, bueno, la carta de utilizar ciudadanos o etnias proxies para llevar a cabo sus objetivos está siempre sobre la mesa. Lo mismo que pasó aquí cuando había que de alguna manera desestabilizar o hacer desaparecer a Paraguay en la guerra de la Triple Alianza, que lo hizo el Imperio Británico, con Argentina, Uruguay y el Imperio del Brasil contra el Paraguay. La historia no es que se repita, pero se parece mucho. Se parece. Estamos hablando con Santiago Mondeja, él es profesor y licenciado en Geografía. Santi, mencionaste Rusia. Sí. Una de las cosas que se decía que uno de los beneficiarios de todo esto iba a ser Rusia, porque estaba aprovisionado y que subía el precio del gas y el petróleo. Parte de eso depende Europa. ¿Qué rol puede jugar Rusia en todo esto? A ver, Rusia, como te dije, es uno de creo que es el tercer productor de petróleo a nivel mundial. ¿El tercero? Sí, Estados Unidos es el primer productor. Después viene Arabia Saudita, y creo que está Canadá y Rusia están ahí disputándose, ¿no es cierto?, en cuanto a producción. En cuanto a reservas comprobadas, eso es otra cosa. Ahí tenemos a Venezuela, pero Venezuela no está produciendo por una cuestión de su misma situación endógena, ¿no?, y externa. Pero, claro, a Rusia y a cualquier país que disponga de commodities, ¿no es cierto?, como es el petróleo, y si suben su precio, obviamente que es como que le sube sus ingresos de alguna manera, que le son muy necesarios en este momento para seguir combatiendo en el frente ucraniano. Ahí hay una cuestión, hay todo bueno, se está diciendo mucho por las redes y por los medios, como que Rusia ha abandonado, más allá que ahí previamente había entre China, Rusia e Irán se han firmado convenios, ¿no es cierto?, de ayuda mutua en defensa, que todo aquello. Pero bueno, Rusia, lo que pasa, para ser sinceros y realmente, le alcanza y le sobra con la guerra de Ucrania, porque recordemos que no es que está peleando solamente con los ucranianos. Rusia está peleando, la Federación Rusa está peleando con la OTAN en su conjunto y con los Estados Unidos. Así que, lamentablemente, por más que quisiera, le es imposible de alguna manera, o sería hasta catastrófico para Rusia meterse en otro conflicto, abrir otro frente cuando no tiene los recursos, ¿no? Ah, bien. Sí, Rusia, lo que pasó en estos previa, ha estado proveyendo de material, ¿sí? Igual que China. Y esa es la cuestión, una de las claves por las cuales, ¿no es cierto?, de política internacional, de que se apresuró el ataque, ¿no es cierto?, de Israel y de Estados Unidos, fue justamente que Irán seguía recibiendo material, según lo que hablan algunos analistas. Ahí está repartidas las opiniones de los analistas internacionales. Hay algunos que dicen que Rusia lo abandonó directamente, pero en realidad yo creo que no es así.
y obviamente esto es como el iceberg, ¿no? Lo que podemos llegar a ver o apreciar, la opinión pública o la gente común de a pie, Solamente la punta. es la punta del iceberg. Lo que pasa por debajo, ¿no es cierto? Nos vamos a enterar tal vez dentro de 20 años, 30, 90, no vamos a estar obviamente, pero cuando se desclasifiquen los documentos, como pasó ahora cuando se desclasificaron el año pasado la guerra de Malvinas, que se supo Claro. que el Reino Unido trajo como 30 armas ojivas nucleares al Atlántico Sur por las dudas, ¿no? Con el riesgo que ello implicaba. Pero bueno, esto es así. Así que bueno, a Rusia de alguna manera sí le puede convenir, pero también fíjate que ese famoso eje del mal que todo occidental de buena familia considera Rusia, Corea del Norte, China, Irán, Venezuela en su momento, en realidad depende de dónde se mire, ¿no? Si yo lo miro desde América Latina como ciudadano latinoamericano que ha sufrido las distintas intervenciones norteamericanas durante todo este siglo XX, lo que va del XXI, y inclusive de la política de Monroe en el siglo XIX y todo, o sea, por ahí está cuestionado esto del eje del mal, ¿no? Lo que yo sé también, o que interpreto, que de alguna manera este alineamiento que nosotros tenemos Argentina, ya que mezclemos algunas cuestiones, pero es importante decirlo, este alineamiento que tiene la política nacional, ¿no es cierto?, de nuestro actual gobierno nacional, en cuanto a ser aliados incondicionales de los Estados Unidos, Israel, y salir de alguna manera a compartir, ¿no es cierto?, el ataque a Irán, nos va a traer consecuencias. Como nos las trajo también cuando el presidente Menem mandó las fragatas a la guerra del Golfo, en 1991. Nos trajo consecuencias, los Santi, atentados. Te hago la última. En relación a Argentina, ya que estábamos hablando de eso, Sí. ¿a Argentina le conviene o no le conviene la guerra? Pienso en los hidrocarburos de vaca muerta. Argentina, mira, por supuesto que le conviene de alguna manera, a ver, porque acá hay una cuestión. El estrecho de Hormuz, si bien oficialmente no está cerrado, está de facto. ¿Por qué? Porque las aseguradoras de navieras, localizadas, hay 7 aseguradoras navieras que tienen sede en Londres, ¿no?, que tienen que pagar una prima de riesgo en caso de conflicto, no lo quieren pagar, entonces tenemos más de 150 barcos, ¿no es cierto?, sobre el Golfo de Omán o al interior del Golfo Pérsico, que no pueden pasar el estrecho de Hormuz. De alguna manera, si bien no se ha disparado el precio del petróleo, una locura, porque estamos hablando de 80, 82 dólares de promedio el petróleo Brent, que es el petróleo de referencia, puede pasar que si esto se prolonga, sí se puede de alguna manera disparar el precio del crudo. No sé si a los niveles que se disparó en el 2022 cuando Rusia en su operación especial invade Ucrania, que creo que llegó el barril a 147 dólares, una cosa así. Pero ¿qué pasa? Este estrangulamiento energético, recordemos que por el estrecho de Hormuz sale el 20% del petróleo y del gas que se consume a nivel global, mundial. Entonces, porque de ahí salen el petróleo de Kuwait, de Irak, de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes Unidos, de Omán, del mismo Irán. Irán también, porque por eso te decía yo recién que es una especie de tiro en el pie. Digo, tanto porque el 95% de su producción sale por el estrecho de Hormuz. Y si está cerrado, no puede vender. Al igual que si Israel toma la medida de destruirle sus instalaciones críticas, tiene una gran refinería, ¿no es cierto? Y hay un puerto de carga y descarga enfrente de Kuwait, ahí sobre el estrecho del Golfo Pérsico. Entonces, si se llegara a esto a prolongar, ¿sí?, más allá que nosotros ya estamos en capacidad, estamos exportando gas natural, a diferencia de lo que pasaba durante la pandemia, que importábamos y nos gastábamos más de 5.000 millones de dólares en la importación de energéticos para poder suplir la demanda interna. Hoy nos podemos considerar que somos un país que se autoabastece de energéticos, derivados del petróleo en este caso, y también exporta, prioritariamente gas natural y también petróleo, y con proyección al alza. Entonces sí nos puede posicionar, pero todo depende de cómo se vaya a desarrollar o desenvolver esto. Bien. Esto, por el momento, yo creo que hay un pulso de resistencia, ¿no? Irán está tratando de resistir y de prolongar esto lo más que se pueda, porque si se llega a disparar el precio del petróleo, de alguna manera, yo creo que la comunidad internacional va a generar alguna presión sobre Washington para que, que de alguna manera se distiendan un poco
las medidas o las operaciones para que se libere, ¿no es cierto?, el estrecho. Y bueno, pero todo depende de eso. O si Irán de alguna manera también, o Estados Unidos comete el error de meterse en una campaña terrestre. Yo creo que ahí esto va a traer consecuencias, que obviamente la vamos a ver de aquí tal vez en la próxima década, pero va a traer consecuencias para Estados Unidos, acelerar su proceso de decadencia y para el resto del mundo también, ¿no? Estuvo con nosotros Santiago Mondeja, profesor y licenciado en Geografía. Santi, muchas gracias. No, de que esto da para hablar mucho, pero bueno, podemos ir haciendo vamos haciendo un seguimiento de los acontecimientos, así que podemos seguir conversando. En otro momento. ¿Ah? Bueno, Santi, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, un gusto y saludo a los escuchas. Martes y jueves, de 19 a 21 horas. Mejor no hablar de ciertas cosas. Por Orbe. Mejor no hablar.